Bueno, seguimos en esta noche fría, pero acá adentro está lindo, está lindo. Está fresquito, pero bien. Temperatura ambiente. ¿Mm? Eh, Turno de la columna del licenciado Carlos Zubiri. Lo dejamos para el tercer bloque hoy, Carlos. ¿Vino tarde hoy? ¿Viene de canal nomás directamente? No, no, Ah, venido desde Arias, nada más desde que ahí. salimos un poquito más tarde con alguna actividad mayor, así que eh, llegamos un poquito más tarde. Pero está Pero acá. llegamos. Estamos acá y a prácticamente un día de el 25 de mayo. Mañana viernes, 24. Y la revolución que todavía esperamos, el título que hemos puesto hoy. Sí, eh, ¿Cómo? Si ya fue la revolución de mayo. vos me haces chuchu a mí. Me río con cierta ironía porque eh, la qué historia esta Argentina, ¿no? Qué historia de quién no tiene un recuerdo del 25 de mayo, del locro, de las empanadas, del, de una construcción o una estructura de un cabildo, eh, digamos, en imitación al edificio principal, haciendo un acto de una plaza, una escuela, eh, algún disfraz, ¿no? De la época. ¿Quién no recuerda el 25 de mayo de tantos años que hemos pasado desde aquel 25 de mayo de 1810 como un, un emblema festivo de la patria, como un día de euforia nacional vinculado a la construcción ideológica de una nueva nación, de un nuevo gobierno. Y cuando uno se pone a estudiar en profundidad lo verdaderamente estructural de toda esa epopeya o pseudo epopeya, se da cuenta que nada ha cambiado, ¿no? Y que inclusive repetimos como una especie de compulsión de repetición cierta idiosincrasia que nos genera el mes de mayo vinculado a mayo y la patria que en lugar de ponernos a pensar y a profundizar qué fue aquello, nos situamos en la cuestión festiva. Los argentinos somos muy festivos, para todos hacemos una fiesta, y a veces en esa tonalidad festiva perdemos un poquito la capacidad de razonar y de pensar con cierto criterio qué fue todo esto, ¿no? El título dice Semana de Mayo, la revolución que todavía esperamos. Creo que cuando hablamos de la revolución que todavía esperamos es alusivo esencialmente a una revolución que no fue, a una revolución que no se dio, a una revolución que no llegó a término y a una dinámica de aparente nuevo gobierno que lo que provocó fue un pase de manos tendiente a estructurar una dinámica de poder explícito o implícito que desde aquella época para acá nunca más tuvo modificaciones importantes y estructurales. Yo te traje un texto que hace un tiempo escribí, que lo encontré leyendo un poco esta semana, preparando este encuentro con vos hoy, que dice así, dice, qué atractivo dilema, qué atractivo dilema. El humanismo consiste en querer cambiar el sistema ideológico sin afectar la institución. El reformismo en cambiar la institución sin afectar el sistema ideológico. En cambio, la acción revolucionaria, que no es ni un humanismo ni un reformismo en todo su sentido, la acción revolucionaria se define, al contrario,
como un quebrantamiento simultáneo de la conciencia y la institución, lo cual supone incomodar las relaciones de poder de las que ellas son el instrumento, el marco, el armazón. Esta es la razón por la cual la sociedad vive adormecida en su espíritu de cambio, en su pasión subversiva de transformación para un cualitativo desarrollo. Asistimos a la lastimosa ecuación de instituciones que están al servicio de este emblema conservador esencialmente dominante. Esto nunca se modificó, Luis. ¿Qué entendemos cuando lo sacan al virrey? Hay una movida para hacerse cargo del gobierno, la gente patriota, los argentinos. ¿No fue un acto revolucionario o fue una negociación? No, fue una afirmación de un gobierno propio, pero dentro de un esquema conservador donde fijó las bases de una nación que nunca más abandonó la pasión por el puerto, que entre los acuerdos de esta nueva nación, entre los mercaderes nacionales y mirando hacia el exterior y la gente del exterior que permitió que esto fuera posible, se armó una especie de complot comercial que hasta nuestros días nos sigue haciendo dependientes, nos sigue haciendo subdesarrollados, no en vías de desarrollo, sino subdesarrollados. Subdesarrollado no significa en vía de desarrollo, no es una etapa del desarrollo, es casualmente una clasificación que no parece ser móvil, dinámica. No hay ningún cambio, no hay cambio revolucionario si no hay cambio en las estructuras, si no hay cambio en las bases, si no hay cambio en las instituciones, no hay cambio en la conciencia, ¿no? Vos pensás las grandes revoluciones del mundo, trajeron cambios en la conciencia ciudadana. La gente no fue igual después de eso. Acá con la Revolución de Mayo y los movimientos políticos de la época, se modificó o se reforzó un poder local muy vinculado al puerto que es lo que se sostiene hasta nuestros días, como un eje de poder que maneja la dinámica la dinámica sociopolítica de este país, ¿no? Y económica. No hubo modificaciones. Incluso te diría más, te lo voy a contar como un cuento medio irónico. Yo creo que los ingleses y algunos más se cansaron de que las viejas de Buenos Aires le tiraran aceite quemado, aceite caliente, agua hirviendo por los balcones y que cada vez que entraban algunos supuestos invasores los corrieran de esa manera. Entonces dijimos, bueno, basta de pelear, vamos a darle un gobierno y vamos a quedarnos con el comercio. Con lo cual, la misma gente que forjó y forzó para que un gobierno patrio tuviera su propia estructura, había negociado con el exterior una manera de comercio en la cual nos hizo dependientes de ahí en adelante. Entonces, la Revolución de Mayo forjó el conservadurismo de este país, que nos acompaña hasta nuestros días. Con Cornelio Saavedra de cabeza. Sí, Cornelio fue el personaje emblemático o característico de aquella época, pero había mucha gente por detrás, que lo que buscaban era la perpetuación en el poder de cierto sector de la sociedad que estaba muy emparentado con el exterior, principalmente con Inglaterra, España, Francia, y que fueron los mercaderes o los burgueses locales que, a título de enriquecerse gracias al comercio con esos países, garantizaron que este país tuviera un desangre permanente con toda su materia prima, empezando por el campo en su momento. Bueno, después viene la guerra a los unitarios y federales, y todo ¿no? demás. La historia de Argentina es una historia que el primer punto del tejido lo tenés que buscar en la Revolución de Mayo, en la supuesta Revolución de Mayo, ¿no? Es muy triste decirlo, pero no hubo revolución, no hubo cambio social. ¿Y por qué se valora más quizás esta fecha que la del Día de la Independencia? Porque es un hito nacional vinculado a un gobierno propio. Pero
Nosotros hemos tenido muchas crisis de gobierno, hemos tenido muchas crisis, muchos cambios importantes de gobierno, pero no hemos tenido nunca un proceso revolucionario. Una revolución es un planteo que genera una ruptura, una subversión, un cambio de estructura en la forma en que se viene viviendo, en la forma en que se viene produciendo, para generar un cambio radical que permita cambiar el rumbo de manera superlativa. Argentina viene en un camino continuo de sangre y dependencia, ¿no? Eso es una Bueno, a ver, cuestión. te nombro tres, por ejemplo, uno, en la Revolución Francesa hubo un cambio terrible ahí en las normas y en las leyes. Vos pensás, Cuba, vos nombrás la Revolución Cuba, Francesa, por ejemplo. La Revolución Francesa no solamente fue un cambio en la industria, en la producción en el mundo, en la gran escala de la industria, en el avance de la tecnología para llegar al resto del mundo. También fue un cambio en la cultura, fue un cambio en la ideología, fue un cambio en la filosofía. Eh, Todo el iluminismo que está presente en la ruptura epistemológica de Sigmund Freud con el psicoanálisis es bien de esa época, ¿no? Afectado por esa época. Es decir, las verdaderas revoluciones generan procesos sociales de concientización de cambio y de desestructuración, ¿no? Como decía el filósofo Derrida, él es el amante de los procesos deconstructivos, ¿no? Esto de construir para volver a construir, ¿no? Y acá no ha habido ese tipo de movimiento. Acá ha habido reimplantaciones de los viejos vicios, disfrazados de revolución, pero donde en realidad lo que sigue vigente es la misma historia. Fíjate la historia de Argentina, ¿no? Acá le hemos echado la culpa al peronismo, le hemos echado la culpa a los conservadores del pueblo, le hemos echado la culpa a los radicales, le hemos echado la culpa a los militares, le hemos echado la culpa a un montón de gente, cada cual a su manera, cada cual con más o menos responsabilidad. Pero en realidad el poder real siempre estuvo en una masa conservadora, burguesa, que con un ojo y medio siempre miró para afuera y con el resto para adentro para ver qué puede sacar afuera, ¿no? Y que nunca fue amante del país, nunca tuvo un espíritu nacionalista, ¿no? Que está muy abocado a esto que nos y pasa están en hoy, ¿no? todos los gobiernos. Está abocado un poco a lo que nos pasa hoy. Por eso la dinámica estructural de la sociedad actual, con su último fracaso, eh, marca de alguna manera un componente de vulgaridad política que en 200 años no fuimos capaces de producir ningún acto que nos permita desviar realmente el curso en un sentido revolucionario. Otra cosa, lo vamos a repetir acá hasta el cansancio y lo hemos dicho con vos en muchas oportunidades. Hoy no tenemos una población que pueda tener un espíritu revolucionario. Hoy no tenemos hoy no tenemos estructuras sociales que puedan permitir generar estructuras o cambios revolucionarios. Bueno, el cordobazo, ponele, Claro, fue. pero no fue una revolución, fue una crisis social. Detrás de los grandes cambios revolucionarios ha habido filósofos que sostienen, ideólogos que sostienen, científicos que sostienen, tecnólogos que sostienen, políticos, es decir, hay todo un cuadro de gente. Detrás de todo un cambio revolucionario hay todo un proceso ideológico que es muy fuerte, ¿no? Hay un proceso intelectual que es muy fuerte. Hoy tenemos bueno, fíjate lo que nos está pasando hoy en lo cotidiano, ¿no? Tenemos una caída de la vida intelectual que es, a mi criterio, es alarmante. Es alarmante. Entonces no tenemos una sociedad preparada para... Castoriadis lo plantea muy claramente en el libro El mundo fragmentado, ¿no? Él habla de que hemos llegado a una instancia donde lo que prevalece en la sociedad es el conformismo social. Entonces un conformista no puede producir una revolución. ¿Por qué aparecen los personajes que aparecen en el mundo y a todos nos llaman la atención y hasta nos atraen? Porque tenemos muy pocos recursos para elegir, tenemos muy pocos recursos para pensar con independencia. Entonces de repente cualquier aventura enloquecedora que genera 3 o 4 ideas que parecen pegar por un momento coyuntural termina siendo un manual de filosofía ilustrada de las nuevas formas de locura social y política
que lo que hace es retardar el país en lugar de producir una revolución, ¿no? ¿Lo de Milei no es revolucionario? No, no, imposible. No. Milei va a producir una. Milei, si no hay algún acuerdo social real que permita. A ver, yo creo que te voy a decir algo que es importante, mira. Argentina ha tenido una historia de presidentes personalistas, ¿sí? Eh, Alfonsín fue un presidente con una presencia personal muy importante, Perón, Frondizi, Irigoyen, bueno, y tantos otros. Es un país presidencialista, ¿sí? El caso de Néstor Kirchner, Macri en su momento, son presidencialistas. Después puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, te puede gustar o no te puede gustar, pero nadie puede dudar que Argentina tiene una condición de sostener los presidencialismos. En este momento, esa condición presidencialista, con este personaje, que todavía nadie lo puede definir, tenemos un serio riesgo. ¿Por qué? Porque en esto de que el presidente tiene un importante poder y tiene una importante presencia verticalista en todo lo que implica el presidencialismo, ¿no? Con esta personalidad y con este nivel de ceguera por lo social, por el otro, estamos estamos por primera vez en la historia de la Argentina, estamos por primera vez en la historia de la Argentina, y esto sí es de Milei exclusivo, donde necesitamos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores como cuerpo legislativo realmente se ponga a gobernar el país al lado del presidente para que no nos permitan a los ciudadanos comunes sentirnos en la soledad de una política manejada por una persona que no tiene conciencia de su responsabilidad. Es duro decir porque Y uno ve, recién leíamos un titular, tiene en Córdoba el 65% de aprobación lo que está haciendo, ¿no? sí, yo no sé si tiene el 65%. A ver, yo de las fake news estoy ya medio cansado. Y de las grandes titulares, si nosotros vamos a hacer, a ver, yo te lo voy a decir con letra y si nosotros vamos a hacer ciencia de todas las editoriales oficialistas que hay, mayoritarias, no las voy a nombrar, pero si vos las buscás en Google aparecen primera, en Córdoba, en Buenos Aires. Si vamos a guiarnos por toda la información que esa gente maneja, y bueno, el diablo es bueno. Si es necesario, el diablo es bueno. ¿Sí? A ver, si Clarín dice que la Caperucita la violó al lobo, y tenemos que creerle. Disculpen la ironía, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos los docentes, que somos todos pobres. ¿Vos me escuchaste? El docente en la Argentina es pobre. Algunos dirán, pero usted, yo soy psicólogo, trabajo todo el día como psicólogo para no caer en la pobreza como docente. Pero en realidad, si tuviera que vivir la docencia, tengo 23 horas, tengo el total de la antigüedad, tengo 29 años de antigüedad, y si tuviera que vivir de la docencia, hoy no podría llegar al día 10. Hay una crisis terrible, hay un Misiones incendiado por este tema, hay una unión de la policía con la docencia por primera vez en la historia, espectacular que se unan, porque somos primos hermanos. Yo cuando paro en la caminera, a veces le jorobo a algunos de los amigos de la caminera, le digo, somos primos hermanos, porque tenemos el mismo padre, el mismo tío, que es el gobernador. No me haga una multa porque me saca plata del mismo lugar, ¿no? Yo siempre jorobo con ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando doy la vuelta de Canals a Cábana y de Cábana a La Borde, paso por 3 camineras. Yo para dar clase en 2 lugares diferentes y trabajar en mi consultorio tengo que pasar por 3 camineras. Debo ser el único personaje en el país que en el término de unas 6 horas atraviesa 3 camineras para poder trabajar a un trabajo que si nos cobran una multa, trabajo al costo. Fíjate vos la ironía, ¿no? ¿De dónde hemos llegado con este país? Yo, si me mando una macana, tendría que tener el dinero suficiente para poder pagar una multa. Hoy una multa a un docente le complica la historia, le complica el total presupuesto. Porque hay multas que superan el monto que uno cobra para dar clase. Bueno, en ese sentido, está el país
con una necesidad absolutamente prioritaria para poder subsistir, y él va a presentar un libro que no fue presentado en la Feria del Libro porque quizás tenemos que preguntarnos si en realidad era un libro presentable. Quien te habla, que ha escrito un libro, yo tengo un acuerdo con la editora para ir a presentar el libro a la Feria del Libro y para ir a dar una charla, es parte de lo que hemos hablado, pero para pasar por toda esa dinámica, y aún siendo un desconocido, hay todo un proceso que la editora tiene que hacer, que bueno, él va con este libro, que muchos están hablando de plagio de muchas ideas, que hay muchas ideas que son insostenibles, bueno, él lo impone, quiere ir a darlo en un ámbito que no es el que alquilaba la sociedad rural, es decir, la Feria del Libro, a la sociedad rural, hasta que finalmente no va, y ahora alquila a su cuenta el Luna Park, y va y da un show de música, como están todos los docentes encarpados en Misiones. Y ya Mendoza creo que también hay una insensibilidad. A ver, yo no estoy hablando que sea bueno o malo, yo creo que es una insensibilidad que a mí me alarma, me despoja de la contención. El Estado te tiene que contener, porque no está, la sociedad no es igual. Y hay sectores que están muy mal, y hay sectores que están con muchas dificultades. Entonces, de última no tengo la solución, me guardo en mi casa, me guardo en mi despacho a ver Netflix, pero no salgo a hacer payasadas haciendo una fastuosa fiesta con un montón de gastos cuando tengo a mis hijos, que son mis empleados, que educan a la gente, que forman a los futuros profesionales, etcétera, etcétera, en una situación de pobreza. Entonces, si la Revolución de Mayo hubiese sido efectiva, esto no hubiese pasado. Pero nunca fue revolución, porque los aplaudidores que tienen mucho dinero son esos 10 tipos de Buenos Aires que estaban entre las puertas, entre las cortinas, en el cabildo, esperando el acuerdo para llamar por el celular en esa época, ya que había paraguas, así que había celulares, a los ingleses que estaban en el puerto diciendo, che, ya está, ya tenemos gobierno, ahora vengan con el comercio. Entonces, las mujeres ricas de esos 10, 12 tipos de Buenos Aires, que algunos apellidos se sostienen todavía, a los 10, 15 días salían en barco a comprar los cueros caros de las carteras en Londres, en las pilcherías de Londres, con los cueros argentinos. Entonces es la historia de una estafa. Es la historia de una estafa. Si la Revolución de Mayo hubiese sido efectiva, hubiese sido una revolución, los ingleses hubiesen venido a comprar los cueros acá, hecho carteras. Claro, no. El valor agregado que tanto se habló, ¿no? Lo que pasa con la soja, lo que pasa con tantas cosas. Yo le digo a mis amigos sojeros, que la mayoría son todos sojeros, acá en esta zona somos todos, de alguna manera tenemos toda relación con el campo. Digo, lo que a vos te hace rico, al país lo hace pobre. Es una realidad, y es una ironía, sí, una paradoja de este país, que hay un sector social que le va muy bien económicamente a partir de que al país le vaya mal. Porque la salida de cereal y el ingreso de tecnología genera un déficit comercial que Argentina la desestabiliza totalmente. Esto viene de Mayo, esto viene de... Por eso la semana pasada cuando vos me dijiste vamos a hablar de la Revolución de Mayo, te dije, bueno, dale, pero no esperes que yo sea muy alentador, porque yo soy un sostenedor a ultranza de los procesos históricos y de la historia como una disciplina hermosa que estamos obligados a sostener para que nos siga explicando en causación por tiempos, por momentos, por evoluciones históricas y demás, de todo lo que pasó en nuestra historia, ¿no? Y cómo 200 años, hace 200 años para acá, hay un montón de situaciones que fueron provocando la debacle de la actualidad. Esto en sociología se llama funcionalismo, ¿no? Y aquel que no estaba de acuerdo, bueno, caso Mariano Moreno, que pensamos que era un patriota y... Todos los grandes próceres de aquella época terminaron olvidados. Bueno, el más grande es Belgrano, creo. Sí, Belgrano, San Martín, Moreno, Güemes. Güemes, también. Terminaron siendo, ya casi te diría que terminan siendo como próceres regionales, ¿no? Locales. Sí, sí, sí. Y cómo murió Belgrano, ¿Sí? En la pobreza total, sin ningún... por eso la historia ¿Qué historia es la nuestra, no? Bueno, a ver, si vos querés, yo te propongo, si todavía estamos al aire, si no nos sacan antes, o no nos vamos antes, o por alguna razón,
el 20 de junio, cuando estemos cerca de la fecha del 20 de junio, yo te voy a traer unos disparadores acerca de toda la obra de Belgrano, que yo he usado en una charla que he dado sobre Belgrano en el Chichafleder en Canals, que lo di para público en general, y te vas a dar cuenta del espíritu filosófico, revolucionario que tenían inmanente estos personajes que realmente hicieron historia, ¿no? Que no tienen nada que ver con ninguno de los personajes de la Junta de Mayo, sacando a Mariano Moreno. Bueno, y Belgrano fue vocal, ¿no? Creo que Estuvo fue ahí, vocal, sí. fue... Era incipiente Belgrano, eh, así que San Martín apareció después, sí, sí. vino después, y se fue. Cuando vio que la patria era un desastre, se fue, ¿no? Sí, se fue porque corría riesgo de ser olvidado de su propia patria, ¿no? Entonces se fue a morir cerca de sus familiares y él se empieza a ir estando en Guayaquil, Con Bolívar. con Bolívar. Cuando él en Guayaquil él ya sabía, mira, no había WhatsApp, no había Hotmail, no había nada por el estilo, pero ella sabía en Guayaquil que el puerto de Buenos Aires le había quitado apoyo. Porque Bolívar y San Martín querían una América grande, volcada al mundo, lo cual hoy podría ser una potencia revolucionaria. Y el puerto de Buenos Aires, con los 10 ricachones, quería un puerto fuerte con nada más que la pampa húmeda. El modelo de país que tenemos. Y que después se repartieron las tierras, porque eso... Sí, sí. 30.000 para vos, 30.000 para Sí, vos, así 30.000 fue. para Sí. vos, y todavía hoy se vive eso, ¿no? Lamentablemente así fue, sí. Por eso a veces cuando se habla de los pueblos originarios y de las tierras que reclama, además, bueno, esto era de ellos, todo. Hasta el mismo Sarmiento, lo que pasa es que la gente, cuando yo hablo de estas cosas me da tristeza porque la gente no lee, ¿no? Pero hasta el mismo Sarmiento, que hemos criticado, en su libro Facundo, explica cómo el gaucho rastreador era contratado por estos ricos de Buenos Aires para ir con su caballo viendo donde no había malones, entonces donde no había malones ponían un puesto, ¿no? Y así surgieron los puestos, los fortines, los pueblos. Salían de Buenos Aires y iban hasta Pilar, iban hasta Pacheco, Tigre, y así se iban extendiendo, después Pergamino, después, bueno, Canals, Ledesma, Fortuna Estuvo, fueron todas formas de... ¿Fortino Boye fue fuerte? No. ¿O no? Sí. Sí, fue fuerte. Sí. Fueron todas historias de conquista, no fueron colonizaciones. Esto de llevar colonos como en Estados Unidos, ¿no? Que le dijeron, bueno, vayan hacia el oeste, cada uno tiene una finca de tantas hectáreas. No, esto fue una conquista. El que llegaba primero y que iba cerca del político de turno era el que se queda con más tierra. Que persiste Bonovi. En el libro El medio pelo argentino, de Jaureche, existe en las reuniones de financiamiento de una de las campañas de Roca, existe uno de los que financia, es un apellido famoso, una estancia famosa de acá. Está, leanlo, no lo inventa Carlos Zubiri. El medio pelo argentino de Jaureche. Vos lo lees y hay un momento donde habla de referido a una de las excursiones de Roca. del tío Roca por el sur, bueno, donde la financiación de toda la campaña más la hicieron algunos terratenientes de aquella época y donde ya aparecía ahí un apellido que tiene familias que tienen estancia muy grande acá, entre Venado, Canal. Sí. Bueno. Podrías jugar con tu gente al acertijo. Y hay grandes, Bueno. acá hubo grandes extensiones, Venado, ¿no? y Canal. Acá hubo grandes extensiones de tierra que se quedaron, ¿no? Claro. Así que bueno. Por eso, pero esos eran negociados después de venir de la conquista del desierto, ¿no? Decir, bueno, ayúdame y te doy. Fue una gran estafa. Este país se hizo sobre una gran estafa. Yo siempre me hice esta pregunta, Luis. Por ejemplo, ¿por qué cualquier situación que devenga una producción de la tierra tiene un valor superlativo respecto de cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una bolsa de maíz vale más que una sesión de psicología, vale más que una
sesión de kinesiología, vale más que una hora de clase, vale más que una hora un mecánico, vale más, porque el país se hizo a partir del proceso de terrateniente, ¿no? Cuando se planteó el estatus social de este país y los estatus y los sectores de poder más importantes, más dominantes y más conservadores, se partió del terrateniente. Por eso acá se puede tocar cualquier cosa menos el campo, en la Argentina, ¿no? A mí me criticaba un compañero la vez pasada, amigo del campo. Che, ¿cómo van a hacer paro? Que digo, pero nosotros apoyamos el paro de ustedes. Cuando ustedes hicieron el paro por la 225, ¿era? Sí. Ahora, nosotros somos formadores de tus hijos, somos formadores de tus sobrinos, de tus nietos. Yo tengo 30 años en la docencia, Luis. ¿Sabes la cantidad de gente que he ayudado en mi vida? ¿A título de qué? Y hoy de sostener... yo con mi ley estoy trabajando en la docencia al costo. Estoy sosteniendo mi trabajo para jubilarme con una jubilación más o menos digna. Pero hoy, activo, pierdo plata. Ahora, no me saqué un aula porque es mi hábitat natural. Sí, sí. Por ahí a los chicos, bueno, entonces yo lo puedo hacer porque me sostengo en una profesión, pero el que no tiene profesión. Entonces yo vuelvo a ver bailar al presidente en el Luna Park cantando rock, no sé qué estaba cantando, presentando un libro que es impresentable. ¿Y cómo no te vas a enojar? Ahora, no sé la gente qué piensa, porque independientemente de la ideología, si queremos ir más a la derecha, más a la izquierda, no es ese el tema. El tema es tener una actitud digna en la vida acorde con la gente que está sufriendo. ¿Cómo lo hago? A ver, como uno lo hace cuando trabaja en salud. Yo tengo digamos, arancelada mi profesión, porque trabajo en forma privada, pero tengo una porción que no está arancelada, que es gente que yo tengo que atender porque tiene que ser atendida. No lo puedo dejar en banda. Recién venía hablando por teléfono con mi señora, contándole de una preocupación que tengo, que fue un poco el motivo de mi demora, que estuve en realidad buscando familiares de una persona, porque bueno, estoy con una preocupación, con una persona que no sé si va a poder costearse todo el tratamiento por los costos que hoy tiene más, y que seguramente, bueno, yo no voy a dejar que esa persona se quede sin su tratamiento, pero no me preocupa el tema de los honorarios y su situación económica, me preocupa poder dar cuenta de un familiar para poder estar en contacto y para poder ayudarlo, porque va a necesitar de apoyo familiar para no llegar a una instancia mayor. Y uno está en eso. Pero yo me acuerdo cuando me recibí de psicólogo, cuando hicimos el juramento hipocrático, que es el momento más emocionante de la carrera. Jurar por Dios y la patria, de ayudar al otro en la situación de nuestra incumbencia profesional. Ahora, un presidente tiene 50 millones de hijos y tiene que velar por ellos. Y te salió un hijo cojo y bueno, ayúdalo a caminar. Te salió un hijo rengo, un hijo sin un ojo y ayúdalo a ver. Te salió un hijo espectacular y anda paseando por el mundo, bueno, mandarle cartas o fotos de cómo está la Argentina. Pero a cada cual tenés que darle una solución. Soy el presidente, soy el papá de todos nosotros. Yo me estoy muriendo de hambre, estoy andando en un auto a las 6 de la mañana para ir a clase a Cábana para que mi familia tenga una costeleta y el tipo haciendo una fiesta, alquilando un salón a su cuenta. No está bien eso, no está bien. Lo estoy diciendo en términos griegos, ¿no? Como decía Platón, cada cual que sepa hacer lo que sabe hacer, que lo haga y lo haga bien. Que haga el bien. Lo que está haciendo él no está bien. Se está riendo de la gente. Y está faltando el respeto a todo el mundo. ¿No? No se puede, no se puede, y sí, no se puede, lo que hizo con el presidente de España, ya está, nosotros saldamos la historia con España. A ver, yo no me voy a pelear con un español porque no hayan conquistado América, hayan hecho destrozos en nuestra riqueza, ya está, eso se saldó, ahora convivimos en otro lugar, estamos juntos, compartimos cosas, los españoles, los habitantes comunes de España no tienen la culpa de Colón o de toda esa gente, ¿sí? Yo tampoco tengo la culpa si algún español cayó preso de los militares del 76 acá y no volvió a España.
los habitantes comunes somos gente buena, el problema son nuestros gobiernos. Entonces, que quede claro eso. Y a partir de una locura personal, porque esto es una locura personal, ni siquiera es un planteo de Estado. A ver, no se nos tiene que estar diciendo esto un docente de mala muerte de Canals. ¿Sí? Porque nosotros estamos en un lugar que ni siquiera nos va a escuchar. Hay mucha gente que escucha, pero no él. O por ahí sí, porque esto llega también a Buenos Aires. Pero lo que le pasó a él con el presidente de España fue una locura personal de él. Es un dilema personal de él, porque no le gusta un tipo de izquierda. Entonces todo lo de izquierda es mierda. Y lo toma así y pone a un Estado, que es una cosa mucho más grande que él, que es como Argentina, y a otro Estado, que es España, en condición de pleito por una locura personal de él. Es como si yo vengo acá a insultar a toda la gente de los Andes porque tengo un dilema personal con vos y ¿qué tiene que ver eso con mi dilema con vos? Que ni siquiera es un dilema, tampoco es un dilema, que la persona sea de izquierda, otra sea de derecha, bueno, convivan. El martes di una charla sobre diversidad cultural en mi cátedra de problemática socioantropológica y de educación. Tendré que haber ido en mi ley y aprender un poco. Cómo convivir con las culturas diferentes, cómo convivir con el otro. Este mundo, que dijo Galeano, es tan grande y tan diverso que eso es lo que nos da riqueza, la diversidad. Sí. Carlos. Voy a apagar la luz porque me quedo. No, no. Te agradezco No. por el momento. No hubo revolución. No hubo revolución, es el título que nos queda para vivir este 25 de mayo. Y te esperamos después de la no revolución. Dale. Dale. El próximo jueves. Vamos a la pausa. Pasó el licenciado Carlos Zubiri aquí por Imagen Regional. Ya venimos.